Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal. Después de haber estado unos meses fuera de aquí, retomamos una serie que he visto que les agradó muchísimo, que ha tenido buena receptividad de parte de ustedes, que es la serie de los KPI. Es una de las cosas en las que me especializo en mi trabajo, es una de las cosas que más me gusta hacer, que más hago en el día a día. Y bueno, me ha parecido fabuloso que les encanta y en este video vamos a comenzar una serie de cómo hacer y analizar esos KPI en una herramienta que facilita muchísimo el trabajo diario, evita gestionar datos una y otra vez, y esa herramienta no es más que Microsoft Power BI. Es una herramienta que está súper en tendencia en el mundo de los análisis de datos. La utilizo casi todos los días, es donde presento los dashboards más importantes y los que quiero que se actualicen en vivo, por decirlo así, y vengo a contarles un poquito de manera muy básica y muy sencilla cómo la pueden comenzar a utilizar. Cuando digo de manera muy básica y muy sencilla es porque, bueno, agarrarle la caída, como dicen, a Power BI es cuestión de práctica. No hay un secreto, no hay una magia escondida. Es usarlo, es probar las herramientas, es probar con qué te va mejor, qué tipo de dashboard es el más indicado para cada cliente. Es práctica, no es más nada. Ya tengo trabajando con Power BI aproximadamente 4 años más o menos, aunque digamos que el boom a nivel masivo está a partir de hace un año, año y medio, por lo menos en lo que he visto en mi entorno y en las redes sociales. Y te vengo a comentar ese paso a paso inicial que cuesta muchísimo, que te frustra y es el que muchas veces he escuchado que hace que la gente abandone esta herramienta y diga, no, esto es para especialistas. No, tú lo puedes usar en tu día a día y te va a facilitar mucho si eres de esas personas que le encanta analizar y si eres de esas personas que le encanta ver los datos de manera resumida en un dashboard precioso, pero que sea automático y en vivo. Los datos, cuando los ves de un mes a otro, cuando los ves de un trimestre a otro, son muy lindos para ver qué es lo que ha pasado en el tiempo, pero los datos en vivo siempre van a ser los que mejor te van a ayudar para tomar las decisiones en el momento exacto, sobre todo en esta economía que estamos, que todos los días cambia, que todos los días un competidor hace algo distinto, en que todos los días el departamento tiene funciones diferentes, en el que tienes que hacer y tomar decisiones en el momento preciso. Así que, como dije que esto iba desde lo básico, primero vamos a ver qué es Power BI. Básicamente está creado y diseñado para que puedas expresar de manera sencilla a través de gráficos, informes, tablas muy dinámicas. Permite traducir en informes y gráficas gran cantidad de datos. Es muy utilizado a nivel empresarial para lo que es el análisis de inteligencia de negocios. Los datos que tú coloques allí van a poder ser compartidos si tienes el software y tienes las herramientas necesarias para que lo hagan tú y el resto de tu organización, para que esos datos sean compartidos en vivo. Es decir, tú, como puede ser como analista de datos, como la gente, como el personal que está encargado de introducir esos datos a la nube y de poder gestionarlo a nivel de un dashboard, los compartes, los montas, le das guardar y lo publicas. Eso va a estar en vivo en cada uno de los usuarios que tengan acceso a ese archivo. Sin envío, sin nada, ninguna magia adicional. La gente va a tener acceso al archivo en forma de dashboard o en forma de tabla, como tú lo hayas diseñado, y eso les permite tener información así. Power BI es uno solo, pero podría decirse que tiene 3 componentes. El Power BI escritorio, desktop, que es el que tú instalas en tu computadora, es absolutamente gratuito utilizarlo, tú lo puedes descargar, puedes utilizarlo las veces que tú quieras, el tiempo que tú quieras. Está el Power BI Service, que es la nube precisamente en donde vas a poder compartir ese informe que hayas realizado. Para esto sí hay ciertas limitantes al momento de poder utilizarlo, digamos, en conjunto. Tú en tu herramienta lo puedes utilizar tantas veces tú quieras, pero para poder compartirlo en vivo y que esté en acceso a toda la organización, tiene unas limitantes de pago. Sin embargo, no es que necesites tenerlo. O sea, con tener el Power BI Desktop, puedes fácilmente utilizarlo, compartir la publicación, puedes mandar el archivo y las personas lo pueden ver. Y está el Power BI móvil. Es el que todas las aplicaciones móviles de Power BI, que es como la nube, pero en tu celular, en una aplicación que tiene un diseño distinto, que tienes que hacer un dashboard diferente, pero está totalmente a la mano. Power BI es esa herramienta, como te dije, que puedes hacer y diseñar informes y dashboard
con los datos que maneje tu organización, con los datos de inteligencia de negocios que quieras hacer, en este caso con los KPI que quieras utilizar y quieras mostrar. No es una plataforma en la que tú puedes introducir datos, bueno, por lo menos no está diseñada para eso, aunque sí lo puedes hacer, pero lo que más destaca de Power BI es la cantidad de orígenes de datos disponibles que tienes. Tú puedes utilizar datos desde un Excel, desde una base de datos SQL, desde plataformas independientes que se utilicen para manejar datos, hasta grandes cantidades de datos. Entonces, la cantidad de orígenes de datos que puedes utilizar, que te lo voy a mostrar en un momentito, es infinita. Ahora te voy a ir mostrando cómo vas a descargar Power BI en tu computador. Es la forma más fácil y es la forma gratuita en la que puedes utilizar Power BI. Descargas, te vas a la página principal de Microsoft. Te voy a dejar el link de descarga directo aquí en la descripción para que hagas solo clic y puedas tener la aplicación descargable en tu computador. Una vez que hayas hecho el proceso, que es bastante intuitivo, como instalar cualquier otro programa en tu ordenador, vamos a ver de qué va todo. Sé que la primera vez que ingresamos en Power BI, yo me incluyo, pensamos como que, mira, esto como que no es lo mío, tengo que aprender a usar otra herramienta, déjame con Excel. Es muy sencillo de usar, es intuitivo en el uso, lo único es que hay que tener unos detallitos para que sea totalmente útil, porque nos podemos llegar a frustrar y decir, bueno, es que esto no me cruza información, yo mejor me quedo con mi tabla Excel de 15.000 columnas y 800.000 filas, o sea, pero no, Power BI te va a hacer la vida más fácil. Vamos a empezar. Lo primero que tienes que tener para utilizar este Power BI es las tablas de datos, o lo que podemos decir los datos maestros. Cuando hacemos estudios de KPI, cuando hacemos estudios de análisis de datos de lo que sea, bien sea un KPI, bien sea el histórico de un dato en específico, de un departamento en particular, nosotros tenemos datos comunes, que les decimos o le podemos decir datos maestros. Esto es lo primero que tienes que cargar en Power BI para que haya un cruce correcto de información y cada vez que haya un dato nuevo se cruce de manera correcta y se muestre en vivo y en automático en tus informes. Estos datos maestros pueden estar en cualquier tipo de origen, como te lo comenté. Yo los utilizo en particular desde Excel y pueden usarse desde bases de datos SQL directamente en el sistema que tú utilices, en tu servidor, que utilices en tu compañía. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a origen de datos. Fíjate que hay una cantidad importante de opciones de las que puedes extraer datos para tenerlos y manipularlos y mostrarlos en Power BI. La más sencilla, por la que vamos a comenzar, la que más vamos a entender, es de Excel. ¿Qué tienes que tener acá? Ya tienes que tener la tabla creada con los parámetros y los datos ya bastante limpios, por decir así. En el caso de que sea un dato maestro, estar muy pendiente de que no hayan ese código o ese dato con el que vas a hacer cruce, no haya ninguno repetido. Aquí vamos a extraer un listado de clientes, ¿vale? Entonces, esos clientes deben tener un dato específico que nunca se repita, porque hay clientes en que se pueden llamar igual, hay clientes que pueden tener la misma dirección, el mismo estado, el mismo asesor, lo que sea. En el caso de que sea un listado de trabajadores, pueden tener el mismo apellido, pueden tener el mismo nombre. Tiene que haber un dato, en este caso, en el caso de los clientes, en el caso de un trabajador, un dato es un código. O sea, tú lo creas con el número 1, el número 2, el número 3. Ese dato tiene que existir. Tiene que haber un dato que nunca se repita para que pueda considerarse como dato maestro y Power BI pueda enlazar esa tabla con las demás que vamos a enlazar más adelante. Tenemos nuestro listado de clientes. Por ejemplo, queremos medir cuántos clientes fueron atendidos en un periodo en particular. Para poder medir eso, no solo necesitas el dato maestro, necesitas los datos de ventas, que no son maestros, ya esos son datos de uso, datos de ventas, que ahí sí se puede repetir el cliente, se puede repetir el artículo, se puede repetir el asesor de ventas, infinito. Pero ¿qué vas a tener? En esa misma tabla tienes los clientes identificados por ese dato maestro que tienes en tu otra tabla, que es el código de cliente. Vamos y obtenemos los datos de ventas que quieres analizar, que estén en una tabla distinta, que estén en un archivo Excel diferente, en donde tú descargues esas ventas diarias, donde el sistema automáticamente lo descargue. Eso depende ya de cómo se gestione en tu empresa la información y el análisis de datos diario, mensual, quincenal. Volvemos
a obtener datos. No nos salimos del archivo porque todas esas tablas van a estar en un mismo archivo de Power BI. Volvemos a obtener datos, elegimos Excel, vamos al archivo en donde sabemos que están nuestras ventas y seleccionamos la tabla. ¿Qué recomiendo yo? Que todos esos datos que vamos a utilizar con Power BI estén en formato de tabla de Excel. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ponerle un nombre a la tabla, nos va a permitir tener un rango específico y además nos va a ayudar al momento de que cuando introduzcamos datos en esa tabla formen parte de la tabla y se actualicen mucho más fácil y más rápido en Power BI. Si necesitas saber cómo crear una tabla de Excel dentro de Excel en el que le puedas cambiar el nombre, fijar el rango que quieras utilizar, déjamelo en los comentarios y en un próximo video hacemos un ejercicio rapidito de cómo puedes hacer. Entonces aquí vemos que dentro de mi Excel hay varias tablas. Una de las tablas es Ventas 2020-2023. Elegimos la tabla, verificamos en la pantalla al lado a ver si, mira, sí, es esa la que quiero exportar, solo por verificar, para estar seguro de que, mira, son los datos que yo quiero, y le damos cargar. Muy pendiente, que no lo mencioné en el paso anterior de cuando obtuvimos la tabla maestra, es que estamos pendientes de que le dimos check al momento o al ladito de la tabla, el nombre de la tabla. Si no le damos check, no se nos va a activar la palabra cargar, como podemos ver abajo. Entonces le damos check, seleccionamos la tabla, podemos seleccionar varias, en este momento solo vamos a seleccionar una y le damos cargar. Aquí vemos que el programa empieza a procesar los datos, procesa los datos. Listo, tenemos maestro y tenemos ventas. ¿Qué pasa? Que si queremos analizar por un dato adicional que tenga códigos repetidos, vamos a tener un problema. Entonces, ¿qué nos hace falta para poder analizar? Por ejemplo, si quiero analizar por cliente, no pasa nada, ya tengo el listado maestro de clientes. Vamos a estar muy pendientes de que si necesito cruzar datos, bien sea de una tabla con otra, siempre tiene que haber una tabla maestro que me permita a mí filtrar la información por ese dato específico. Para eso son las tablas maestras. Esas tablas maestras se modifican solo y únicamente cuando hay un dato nuevo. No se actualizan con cada venta, no se actualizan con cada proceso en la compañía, sino que bueno, hay un artículo nuevo, se actualizó la tabla. Hay un cliente nuevo, se actualizó la tabla, pero no tiene ningún otro dato que datos específicos de ese maestro. En cambio, las ventas, las compras, los movimientos de sueldo, los movimientos de bonificaciones sí van a tener movimientos y eso son tablas aparte. Las tablas maestros son importantes para poder hacer los filtros siguientes en tu dashboard. En este caso vamos a buscar una tabla maestra que me incluya ciudades en donde hago las ventas. Exportamos esas ventas. Esas ventas vemos que la tabla que tiene solo código de cliente, el artículo vendido, la cantidad vendida y ya. Eso es lo que tenemos en la tabla. ¿Qué pasa? Que si yo quiero analizar en dónde se fue esa venta, quién fue el asesor, en qué ciudad se llevó a cabo, eso está en el maestro de clientes que obtuvimos inicialmente. Por eso es tan importante tener esas tablas maestras, que tengan todos esos datos de, por ejemplo, en este caso un cliente, que la tabla maestra del cliente siempre va a tener el asesor de negocios, va a tener la ciudad donde se encuentra, la dirección, el tipo de clientes si manejas tipos de clientes, cualquier otro dato específico que dentro de tu sistema lo puedas gestionar o que tú hayas gestionado según las necesidades de tus análisis, ¿vale? Entonces la tabla de maestra es por eso. Cuando tenemos los datos son como son tan grandes y son movimientos tan fuertes, ellos van a tener datos un poquito más reducidos. Entonces, ¿cómo hago para ver si esa venta se llevó a cabo en determinada ciudad si mi tabla de datos solo me dice que se hizo al cliente número 3? Vemos que si lo hago por separado y busco filtrarlo por ciudad, la tabla no tiene ese dato. La tengo arriba. En la tabla maestra, sí, dice ciudad. Le doy clic y gestiono y pido el dato de ventas del artículo tal y te va a dar un número absurdo que por lo general es el total de ventas, pero él te mira, no sé, para mí todo eso es lo mismo, entonces no te lo va a poder filtrar. ¿Por qué? Porque él no está enlazando una cosa con otra. Para él, para Power BI, esas dos tablas no tienen ninguna relación, lo estás volviendo loco.
cómo haces que esas dos tablas se relacionen de manera tal que Power BI las identifique, las gestione y las filtre tal como tú quieras. Lo primero es tener muy claro qué es lo que vas a cruzar de una tabla con otra. Por ejemplo, ¿cuál es el dato común de estas dos tablas? El código de cliente. Es el dato que está en común y que en una de las tablas no se repite. El mejor dato para poder filtrar todo lo demás. Nos vamos entonces. Aquí en el lado izquierdo de la pantalla vemos que hay unos ciertos gráficos y uno de relaciones, como de conexión. Bueno, te vas a meter allí y te salen los datos de las dos tablas que ya cargaste. Están el listado maestro y están las ventas que ya cargaste. ¿Qué hay? Todos los datos y todas las columnas que tiene cada una. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ir a maestro de clientes, al listado maestro. Le damos clic a ese campo que tienen en común y que en esta tabla específica no se repiten y la vamos a mover hacia la otra tabla en el mismo campo que se llama código cliente. Te muestra como que hubo un enlace de línea, si no hubo problema lo va a enlazar y ya queda como una línea recta, una línea que no está punteada, quiere decir que la relación es directa y voilà. Volvemos al informe, otra vez en la parte de arriba izquierda y le damos clic, nos devuelve a nuestra zona de diseño de dashboard. Entonces ahora sí, vamos a elegir tabla, por ejemplo, que es la más sencilla y es la que nos va a mostrar un poco para que podamos ver si los datos están coherentes. Vamos a elegir la ciudad y me va a poner todas las ciudades que están disponibles en el listado maestro. Y ahora vamos a ir a la otra tabla que está más abajo y vamos a seleccionar ventas. Ahí están las ventas y fíjense que ahora sí filtra completamente cuántas ventas hubo por cada ciudad. Esto es básicamente lo que hay que comenzar a hacer para utilizar Power BI. De aquí en adelante hay mucho por hacer porque vas a poder utilizar diferentes tipos de gráficos por cada cosa que quieras mostrar, diferentes tipos de tablas, incluir filtros, incluir botones. Parte mucho de la imaginación y de la información que tú quieras transmitir, cómo quieran verla, cómo se haga más fácil. Hay gente que es muy visual, eso necesita colores, hay gente que es muy de números, entonces tiene que ver los números, hay gente que es muy de gráficos, entonces tienes que identificar cuál es la audiencia que va a recibir esa información y hacer el dashboard a su medida. La información en este tipo de casos y con este tipo de herramientas es para ti que la usas, para ti que la haces, pero es mucho más importante para quien la recibe, porque la información tú la estás gestionando, tú sabes de qué se trata, pero quien la va a ver tiene que entenderla. Y allí es que tiene que estar lo mágico, pero sencillo. Una de las maravillas que tiene Power BI es que todo esto que acabamos de hacer se puede hacer en gráficos, en tablas, en botones. Puedes mostrar tantos datos como quieras, puedes filtrar tantas veces como necesites. Se hace mucho más fácil la lectura de la información. Comienza todo Power BI. De aquí en adelante es que tú des clic, des clic, des clic y va a fluir absolutamente. Lo más importante en Power BI son las relaciones entre las tablas, es lo que te va a ayudar y el saber cómo tener cada tabla de manera organizada y de manera ordenada. Si esta información te fue útil y consideras que es útil para más personas, dale like, compártelo, suscríbete si no te has suscrito. Gracias por estar aquí, gracias por tu vista, gracias a todos los que a lo largo de todos estos videos de KPI sobre todo han estado allí, han compartido esta información, les ha parecido útil. Gracias una vez más. Espero que esta información haya sido valiosa para ustedes como lo ha sido para mí haberla descubierto y estarla utilizando en mi día a día. Así que, sin más nada que decir, gracias y hasta un próximo video.